Bueno, si quieres, o sea, empezamos con una pequeña presentación, aunque Claro. creo que tu nombre no necesita mucha presentación. No, pero cómo no. A mí me daba como gusto hacer tu recorrido profesional porque creo que es muy completo. Entonces, a ver, fuiste candidata a la presidencia de México, Sí, que una candidata muy querida y con mucho apoyo, por lo que nos gracias. consta. Y después fuiste la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Desarrollo Social Sí, y de secretaria de Educación Pública de México, sí, ¿correcto? en la historia de México, que ustedes les llaman ministros, pero bueno, aquí Sí, les llamamos, sí, vale, pero es como la ministra de sí, allí, ¿no? sí, claro, claro, Vale, y actualmente eres senadora de la República por el Partido de Acción Nacional sí, y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. así es. Mi primera pregunta, que a mí me hace mucha ilusión preguntarte, es de todo este recorrido profesional tan importante, ¿cuáles son los aprendizajes que más te llevas? Bueno, lo primero que quiero decir es que me siento muy contenta de poder compartir estas experiencias y la Ujú, primera lección es escuchar. Me parece que es una de las grandes aprendizajes y el diálogo como una herramienta fundamental de la construcción en la política. Porque cuando ujú. se renuncia al diálogo, cuando tú renuncias a escuchar, seguramente te vas a equivocar en las decisiones que tomas. En México es un país tan grande, tan diverso en sus culturas, en su forma de pensar. Hubo un antropólogo alemán hace muchos años que incluso dividió al país, decía, esta es la línea de la tortilla. Decía entonces, de la mitad del país hacia arriba, la población es más criolla, lo cual es cierto, su ¿Vale? color de piel es más blanco, son más altos y consumen más trigo. Ahí se consumen lo que aquí diríamos la tortilla de harina. Eh, y de esa línea hacia abajo está mucho más el mestizaje, que es lo que define en gran medida nuestro país, y la comida también es muy diferente. La comida es llena de color, de sabores, de especies, la cultura, los colores, mientras que del centro hacia el norte del país se identifica más, diríamos, sobre todo en la frontera, con lo que es una cultura más americana. Entonces, Qué aunque fuerte. parecería una división poco, digamos, robusta en la vida de un país, me parece muy inteligente. Entonces, es un país complejo, es un país de Ujú. gran diversidad y necesidades. Y yo viví particularmente cuando fui ministra de Desarrollo Social, enfrenté junto con las Fuerzas Armadas para ayudar a la población en desastres naturales. Los viajes más profundos que he tenido en mi vida, porque primero es la destrucción de un fenómeno natural, los huracanes, en fin, todo lo que se puede perder en unas cuantas horas. Después el dolor de la población, su capacidad de ayuda, de compasión, de tejer redes, mientras la autoridad nos tocó una zona muy orográficamente muy compleja, entonces no podíamos ni bajar en helicóptero. Sí, en algunos poblados bajamos 8 días después y ahí ya la comunidad había enterrado a sus muertos, se habían ayudado, habían repartido la comida que tenían. Entonces esto solamente se aprende cuando tú vas al encuentro de la gente. Y recuerdo que les dábamos lo que aquí llamamos despensas, estos paquetes de comida, pues para ayudar en tanto podía volver la normalidad de esas comunidades. Y en la parte muy sur de nuestro país, el consumo del maíz es una cultura de todas las familias. Ese paquete de comida llevaba, por ejemplo, harina de maíz para hacer tortillas, para lo que se come, y al mismo tiempo llevaban latas de atún, ¿no? ¿Vale? Ujú. Y entonces recuerdo a las mujeres que venían cuando yo iba a todas esas comunidades llenas con sus manos con las latas de atún y decían, no comemos esto, queremos que nos cambies estas latas por la harina de maíz. Recuerdo haberle hablado en ese momento al ministro de Hacienda, que dependía de él esta, pues como este financiamiento, decirles que aquí no hay manera de que puedan comer esto y tienen hambre. Y un hombre muy comprensivo de esas realidades me dijo, no pasa nada, cambiamos la regla, nos apegamos a la ley, pero mandamos lo que la gente come. Qué Pero como un fuerte. aprendizaje fundamental, diría que si no vamos al encuentro y a la escucha, lo más seguro es que nos equivoquemos aún teniendo la mejor voluntad en la toma de decisión. Y lo segundo que diría es que Ujú. no obstante el avance de nosotras las mujeres, todavía nos falta mucho.
y una mujer en la política, en todos los ámbitos, pero diría tal vez con mayor énfasis en la vida de la política, todos los días te escanean. Entonces, mientras a un hombre no se le pide que tiene que demostrar todos los días que es capaz, A una las mujeres mujer. tenemos que demostrar todos los días que nos merecemos estar ahí, que tenemos capacidad, que tenemos talento, que sabemos de los temas. Y cierro esto con una pregunta o un momento muy simbólico. Cuando fui candidata a la presidencia, recuerdo uno de los periodistas más famosos de nuestro país, que lo sigue siendo, me hizo una de tantas entrevistas, pero una de ellas me dijo, oye, es que me interesa mucho entrevistar a tu esposo, porque qué difícil estar casado con una mujer como tú. O sea, ¿cómo la pasa? ¿Cómo la hace? Y entonces yo la primera pregunta que le hice es, ¿y tú has pensado en entrevistar a las esposas de los De los... candidatos hombres? Porque yo en ese proceso electoral era la única mujer y cuatro hombres. Y entonces me dijo, no, ¿y por qué los habría de entrevistar? Qué Dije, fuerte. porque me llama poderosamente la atención que pienses que mi esposo tiene un desafío gigante de vivir conmigo y que ellas no tienen un desafío igual de vivir con ellos. Le dije, es más, nosotras resolvemos mucho más que lo que resuelven ellos. O sea, cuando yo gané la candidatura a la presidencia de mi país para ir a la boleta electoral en mi partido, ya llegué aquí a la casa, como decimos en México, a la casa de ustedes a las 3 de la mañana y mi hija más pequeña me dijo, ay, ya qué bueno que ya terminó todo eso. Ahora ven a mi habitación para que veas mi vestido de graduación, veamos las mesas de la graduación y paguemos los boletos. Las preguntas que me hacía poco antes del amanecer era, si un hombre hubiera ido a la boleta electoral, hubiera vivido lo mismo de cruzar la puerta de su casa y tener una hija que le dijera, ahora vamos a ver la mesa de la graduación y el vestido de la graduación. Y mi respuesta fue, seguramente no. Y luego equilibrar con la familia, nosotras las mujeres, es también un desafío enorme. Yo logré hacerlo gracias a la ayuda de mi esposo, a que tomamos la decisión de cero vida social. Se Ya, dedicaba los fines de semana a los temas, digamos, amistosos, que no está mal, pero entonces ya era las pocas horas que tenías para nuestras tres hijas, no las íbamos a increíble. tener. Y ahora que veo esa relación con mis tres hijas, que es realmente extraordinaria, son las respuestas que te da el tiempo, que nunca sabes cómo van a ser, pero puedo decir que ha sido una respuesta extraordinaria y que no nos equivocamos en haber tomado esa decisión. Dentro de tu recorrido, o sea, yo veo que has sido secretaria de Desarrollo Social y Educación, ¿no? Que no sé hasta qué punto, pero se ven como dos dimensiones bastante humanas y sociales dentro de lo que podrían ser los distintos departamentos, ¿no? Que justo fuera de Desarrollo Social y Educación. Entonces, o sea, yo entiendo que durante todos estos años tú también has tenido la oportunidad de conocer de primera mano cómo la realidad social y educativa de México y entiendo que hasta cierta parte del mundo. Si tú me tuvieras que decir un desafío que actualmente ves en la educación en su dimensión más de realidad social y humana, ¿cuál me dirías que es? Creo que tenemos muchos y podría hablar de los que hemos tenido siempre, la calidad, la pertinencia, la cobertura, que todavía tenemos enormes desafíos. Pero creo que después de haber estado presencialmente con cerca de 100,000 niñas, niños y adolescentes en estos 15 meses más recientes, ¿Vale? puedo realmente decir con gran responsabilidad que el gran desafío está en la salud mental, en su inteligencia emocional, Wow. en su, en la soledad en la que viven. Esta generación es la que se declara más sola en la historia de la humanidad. Y entre tantos testimonios que he podido recibir y que probablemente comentaremos algunos un poco más adelante, recuerdo el de un niño de 13, 14 años de edad, que frente a cerca de 800 de sus compañeros en ese patio de escuela se levantó y dijo, bueno, yo tengo mamá y papá, pero para fines prácticos yo soy un huérfano digital. Y recuerdo a una directora hace muy poco tiempo, no más de 2 semanas, saliendo de una escuela secundaria, que son de 12 a 15 años de edad aproximadamente, máximo 12 a 15, salió y me dijo, yo tengo una palabra para definir al 99% de mis alumnos en esta escuela, y es la orfandad. Entonces, tenemos una generación que está tan intercomunicada, que está tan saturada de información y al mismo tiempo
tan sola y donde su cerebro ha venido perdiendo estas capacidades de empatía, del control de sus instintos, de comunicarse con los demás. Cuando vamos a los bachilleratos, por ejemplo, lo primero, o de las primeras en diálogos, los diálogos que surgen, es nosotros, los alumnos y las alumnas, hemos cancelado el modo teléfono. Odiamos que la gente nos marque por teléfono. Y cuando nuestra mamá empieza a insistir, la cancelamos. Sienten que el escuchar otra voz, el que suene su teléfono, es una invasión y ellos no quieren que nadie invada sus Invaso. territorios. Es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo logramos armonizar un mundo tecnológico y digital para el cual, la verdad, no estábamos, ya no digamos suficientemente preparados, sino mínimamente preparados? Con su crecimiento personal, con su derecho al juego. En el juego se aprenden las reglas de la vida. De pronto le damos muy poca importancia al juego, pero el juego tiene muchos acuerdos. El primer acuerdo es a qué jugamos hoy. Es el primer acuerdo y la primera negociación. La segunda negociación es a cuántos goles, a cuántas Te tiene que llegar. golpecitos, a cuántas escondidas, es decir, las reglas del juego. Y después viene el juego. Después aprendes que a veces ganas y a veces pierdes. Y que si te burlas del que perdió, en la siguiente ronda se puede burlar de ti. Entonces generas empatía, equipo, solidaridad, risas, comunicación, alegría, ejercicio de la libertad. Ahí en el juego se empiezan a aprender las reglas de lo que será el resto de la vida. Y cuando Mm. las niñas y los niños no juegan en comunidad con otras niñas y niños de verdad, entonces se quedan solos frente a una pantalla y en el caso de nuestro país, al que tanto amo, que tiene este ingrediente de inseguridad, que no es exclusivo de México, pero que, bueno, nosotros lo tenemos, ya tampoco hay esta libertad para que los niños salgan a jugar a los parques, a andar en bicicleta, y esto evidentemente hace todavía más restrictivas sus libertades y su derecho a un desarrollo pleno en lo cognitivo, en lo emocional. O sea, me parece interesante porque es como que vinculas todo este problema, ¿no?, de salud mental y de nuevas tecnologías con la educación, como en el ámbito escolar, ¿no?, que se tendría que educar también en estos aspectos. O sea, no lo ves tanto un desafío de, yo qué sé, médico, sino también de educación del desarrollo del niño en su plenitud. He tenido la oportunidad de trabajar durante muchos meses con la policía cibernética de España. Es Ujú. una policía extraordinaria que lleva más de 30 años trabajando en esta materia y ellos concluyen igual. Ellos van a las escuelas, en el Qué caso de España, interesante. en todas las autonomías, ellos dan este mensaje, pero aparte tienen, que yo lo admiro mucho, estos policías que se hacen cargo de cierto número de familias. Entonces conocen perfectamente el nombre de las niñas, de los niños, generan un lazo de confianza y de comunicación. En tu respuesta has mencionado mucho el sistema educativo, la familia, los padres, ¿no?, la policía, o sea, como la autoridad pública, ¿no?, un poco de todo el mundo interviniendo en la educación de un niño y también como destacando el desarrollo del niño más allá de lo puramente académico. Entonces, yo es verdad que, bueno, como ya sabes, yo me dedico ahora a la defensa de la libertad de enseñanza, la libertad de los padres, escoger responsablemente, ¿no?, y como primeros educadores y personas que más aman a sus hijos, el camino o la educación que más crean que se ajusta al desarrollo perfecto para él. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión del pluralismo educativo y si lo ves como un derecho fundamental en el derecho del niño a la educación o qué opinión te merece. No, yo siempre he sido una defensora del ejercicio de la libertad Ujú. y he creído no solamente en los derechos de las niñas, niños y adolescentes y en la salvaguarda de su interés superior, sino en el ¿Vale? derecho de los padres a educar. Y creo que un ejercicio de libertad real es elegir entre una gama de opciones y alternativas, ¿no? Siempre y cuando todas estas opciones y alternativas tengan este fundamento de respeto de valores universales, en fin. Pero creo que en la medida en que puedas decir, bueno, yo prefiero una educación Montessori, o Ujú. yo tengo esta religión, yo soy parte de la comunidad judía, entonces para mí es importante que mi hijo vaya a la escuela donde se le enseñan los principios y valores que creemos la comunidad judía,
o yo creo, yo soy una persona católica y preferiría que mi hijo fuera a una escuela católica, o yo soy una persona que aunque sea católica o judío o musulmán, prefiero una escuela laica, entonces tengo la opción de una escuela laica, o esta escuela es bilingüe, o esta escuela enseña más o fortalece más estos aspectos. Pero me parece que esa es la oferta del ejercicio real de la libertad, Ujú, que no solamente debemos respetarlo, sino debemos promoverlo. Ahora, en este mundo digital, yo advierto que van a empezar a fundarse un buen número de escuelas donde no se permite el uso de pantallas, por ejemplo. Y habrá mamás y papás que digan, esa escuela es la que quiero, porque yo en casa no permito las pantallas, pero entonces necesito un espacio que me acompañe en ese propósito, porque si ujú, no encuentro ese respaldo y entonces yo en casa hago este esfuerzo, pero cuando llegan a la escuela todo el mundo trae pantallas o la propia escuela hace un uso de pantallas de una forma u otra, no hay ese acompañamiento que yo necesito y respetar ese derecho de los padres y ese derecho que tienen las niñas y niños y elegirán después si eso quieren continuar o no bajo estos principios. Pero de entrada, ujú, nosotros somos los responsables de la formación de una niña y un niño que aún por sí solo no va a tomar esa decisión. Y entonces es parte de nuestra capacidad. Creo que algo que tenemos que aprender a resolver mejor los padres de familia es no mirar a la escuela como una renuncia de lo que nos toca hacer nosotros en la familia, sino como una continuidad como y un aliado, ¿no? una red de apoyo fundamental para fortalecer aquello que en las familias se cree, se construye y que entonces se tenga ese acompañamiento y ese arropamiento para poder tener un ser humano más fuerte, más seguro, con más autoestima, que cuando se vea en el espejo sea capaz de amar a quien está mirando en el espejo, para en consecuencia ser capaz de amar a quienes le rodean. Si les enseñamos esto y lo aprenden bien, van a tener esa fortaleza, y lo voy a decir con gran responsabilidad, que no te dan las matemáticas por sí sola, ni la geografía, ni la filosofía, y no estoy desestimando el valor de ninguna de estas materias que son fundamentales en tu formación Ujú. humana, pero si no van acompañado del otro, me parece que entonces no estamos hablando de una educación integral, estaríamos hablando de una enseñanza y en algunos casos todavía más grave, de un adoctrinamiento. Las aulas no pueden ser terrenos de adoctrinamiento, sino deben de ser los terrenos fundamentales de enseñanza de la libertad. Has sacado un libro que hablas un poco de todo lo que has estado hablando durante estos minutos. Y nada, era para que me contaras un poco más sobre el libro, sobre las motivaciones que te han llevado a hacerlo, sobre el impacto que quieres y crees que puede tener. Nada, yo estoy Claro, encantada de escucharte. pues me encanta presentárselos. Aquí está, mamá, papá, me hiciste adicto, adicta, ayúdame, te necesito. ¿Por Exacto. qué surge este libro? Este libro surge justamente de los testimonios y de Ujú, las voces que he escuchado de casi 100.000 niñas, niños y adolescentes. Y voy a compartir con ustedes ahora dos o tres de las historias que ellas y ellos me han contado, que no las he recuperado de un libro, que hay libros muy valiosos, o de una serie, de una plataforma, que también hay algunas hay que ver para aprender, sino son las voces de nuestras niñas y de nuestros niños, de quienes viven en nuestros hogares, porque todos supuesto. tenemos un niño cerca, que puede ser nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro sobrino, pero todos tenemos un niño cerca, una niña cerca. Y una de las que más me impactó fue cuando llegamos a una escuela primaria y entonces yo hablé con el grupo de personas que tenemos un pequeño equipo que damos estas pláticas de prevención, de cuidado, de herramientas. Y dijimos, bueno, vamos a ir con niños que no superan los 10 11 añitos de edad. No cuidemos palabras como pornografía, pederastas, en fin. Ya. Yo empecé a hablar sobre los riesgos que se viven en las redes sociales. Ujú. No había pasado más de 10 minutos cuando una niñita de 9 años de edad levanta la mano y me dice, Josefina, te quiero contar mi historia. Es que yo tengo un poliamor. Y entonces, a los 9 años de edad, mi pregunta trato de ser muy empática porque tiene mucho valor para contar sus historias y se genera un ambiente de confianza. Le dije, ¿y tú me la quieres contar a mí o no se la quieres contar a nadie? Me dijo, no, claro, es que yo se la quiero contar a todos. Entonces pasó al frente y dijo, bueno, yo todas las tardes me quedo sola en casa porque mi mamá trabaja, me deja la compu abierta con internet abierto,
Yo tengo un grupo de amigos de 50 años y más, que todas las tardes me dicen, quítate tu suéter, quítate tu blusa, quítatelo todo, pégate a la pantalla y te vamos a acariciar. Y Josefina, ellos toda la tarde me acarician y ellos son mi poliamor. Cuando yo escuché esto de una niña de 9 años de edad, no solamente me estremecí, sino se abrió frente a mí la dimensión de lo que hoy están viviendo millones de niñas, niños y adolescentes en el uso de redes sociales, cuando no los acompañamos, cuando no hay controles parentales, cuando no hay una conciencia de quienes están viviendo ahí. En nuestro país, mientras hablamos, este día van a desaparecer 29 niñas, niños y adolescentes, no es que desaparezcan, sino que están siendo reclutados fundamentalmente para redes de trata o el crimen organizado. Y este reclutamiento se da desde edades muy tempranas a través de plataformas como TikTok, de los videojuegos, que quiero decir que cuando voy a estos grupos, el 85% de niñas y niños habla con extraños a través de redes sociales, en videojuegos, en plataformas, sin saber el enorme riesgo que están corriendo. Y los padres tampoco lo saben. Yo pregunto a los papás a qué edad, como he dicho, ponen la primera pantalla, a los 3 meses. Entonces, el libro tiene esta lámina que les quiero compartir, que es este chupón digital, ¿no? Es un chupón digital de un niño muy pequeño y decimos, bueno, pues ya lo conectas a esto. Yo he tomado vuelos transatlánticos y me doy cuenta que va un niño en el avión cuando ese niño baja del avión, porque todas las 10 11 horas va conectado a una pantalla y ese niño y esa niña no existe. Y lo que quiero compartir es que un niño, una niña que ha consumido mucha pantalla desde pequeño, cuando vemos su cerebro, a los 12 o 13 años de edad, casi la tercera parte de su cerebro, si no es que un poco más, está totalmente atrofiada, porque en estos primeros 1000 días, más aparte tramos de la adolescencia que son fundamentales en la conexión de muchísimas neuronas, no se alcanzaron a conectar. Entonces, cuando ves ese cerebro, de acuerdo a los análisis que se han hecho, es un cerebro muy parecido a un adicto a la heroína o a la cocaína, y es un cerebro que ha perdido al menos tres condiciones fundamentales para vivir. Ha perdido la capacidad de la empatía, por eso es que vemos cómo crece el ciberbullying, el ciberacoso en las escuelas, y cómo a este bullying, a esta niña o niño que manda estos mensajes que destruyen, porque aparte lo hace desde el anonimato, y eso hace que sea mucho más violento. En Ujú. primer lugar, no tiene conciencia de que eso es una violencia que destruye, pero en segundo lugar, tampoco le importa, o le importa muy poco que esa víctima quiera volverse invisible en la escuela o no quiera volver a la escuela. Y entonces me parece que aquí tenemos un desafío gigantesco. Y luego vamos con el sexting, que yo he visto que tiene un crecimiento brutal en todo el mundo y ahora hay un gran intercambio de imágenes de niñas o niños, de sus cuerpos desnudos, de sus partes íntimas, porque ahora son la señal de que me quieres. Entonces mándame tu foto y te prometo dos cosas, que no la voy a compartir en las redes y que nunca la voy a subir a una plataforma. Recuerdo todavía y siento esa abuelita que llegó angustiadísima una tarde, que estábamos en una escuela, y me dijo, oiga, hoy va a venir la policía cibernética. Y le dije, ¿qué necesita? Dijo, es que ayer subieron todas las fotos de mi nieta desnuda a las redes sociales y se quiere morir. Yo quiero que las baje. Y ahora, en una investigación que hizo aquí nuestra universidad más importante de México, pues la evidencia que tienen es que el 63% han compartido estas fotos en las redes sociales. Entonces, estamos frente a realidades que conocemos poco, incluso los mismos términos. ¿Qué diferencia hay entre sexting y grooming? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué significa luring? ¿Qué significa catfish? ¿Qué significa sharenting? ¿Qué es un nude? ¿Qué es un pack? Hablamos de esto y los adultos no tenemos la menor idea No. y sin embargo es lo que están viviendo todos los días. Y el sexting aparte es un delito que en muchos países, México es uno de ellos, se clasifica como pornografía infantil y entonces aunque sean menores de edad tendrán que ir a una condena para quien esté Wow. subiendo esos materiales porque son fuente que alimenta la producción de pornografía infantil. Así de que aquí tenemos el sexting, luego vienen las adicciones. Yo podría mencionar al menos tres muy graves que hoy vemos desde muy corta edad. El primero, la adicción a los videojuegos. Cuando yo escucho que un niño o niña de 5 años de edad tiene Roblox,
entro en un sentimiento de angustia y de casi desolación, porque el Roblox es un juego diseñado explícitamente para hablar con extraños. La ¿Vale? comunidad de Roblox en el mundo son más o menos 130 millones de personas. Pero cuando tú ya entras al mundo profundo de Roblox, te puedes encontrar incluso en la isla de Epstein, este pederasta que se Sí, suicidó sí. en Nueva York. Pues una niña o un niño de muy corta edad va a recibir mucho más premios si Si se llega mete a la isla allí, de Epstein y hace todo lo que Epstein hacía. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, qué horror. trastornos alimenticios, que acabo de entrevistar a una chica muy joven que finalmente está superando una anorexia y que se deriva de este tema en las escuelas. Aquí en México hay dos términos muy comunes en ciertas escuelas, que eres o de las populares, si las niñas que son guau, que las invitan a todas las fiestas, que hacen su Ujú. circulito, o eres de las rechazadas. Entonces le dicen las rechas. O sea, tú no entras en este círculo o porque, por muchas razones, pero tú no estás ni eres de las populares. Eso es muy fuerte para cualquier niña. Es muy fuerte para cualquier niño. Sí, sí. Para un adulto es muy fuerte. A ellos es casi imposible de sobrellevar. Y esta niña era de este grupo de las rechazadas y cuando empieza a dejar de comer, pues como que se da cuenta que las populares la empiezan a aceptar. Todos tenemos necesidad de aceptación y a esa edad mucho más fuerte. Así de que ella dice, esto me está resultando. Y la anorexia llega a su vida con toda su fuerza. Finalmente va a una clínica, sale de ella y cuando llega con toda la convicción de poder recuperarse, pues entra a sus redes sociales y se encuentra con dos páginas, que al menos aquí tienen 4 millones de visitas diarias. Una se llama ProMía y otra se llama ProAna, o Princess ¿Vale? Mía o Princess Ana, van cambiando de nombre. La que termina con Ana es cómo enseñarte a ser una perfecta anoréxica, cómo te metes a esa página y entonces tienes que pesar diario, enviar tu peso, y si bajas de peso ganas estrellas, te reconocen, te aplauden, y si subes de peso te empezarán a ofender y a decir que no Sí. mereces estar ahí. Y la otra es como ser una perfecta bulímica, entonces cómo tirar la comida, cómo esconderla, cómo sacarla de tu cuerpo sin que los demás se den cuenta, y qué enjuague bucal debes usar, qué pasta de dientes, qué camisas oversize para que nadie se dé cuenta. Y lo cuento porque esto es lo que yo escucho todos los días. Entonces, este libro intenta ser un SOS, una llamada de emergencia. Generar conciencia a los padres de familia no es culpar a los padres de familia, es generar conciencia del uso responsable de la tecnología, es insistir en que las pantallas no nos sustituyen, en que las pantallas no escuchan la voz, pero nosotros sí. No tienen el algoritmo del amor, pero nosotros sí. No abrazan, pero nosotros sí. No ponen límites de autoridad, pero nosotras y nosotros sí. Y el prólogo del libro es muy hermoso porque quien escribe el prólogo es un hombre increíble en México, que todo el mundo reconoce en el país como un hombre realmente generoso, que ayuda de muchísimas maneras y tiene un mensaje muy fuerte. Dice, no ocupamos padres perfectos, porque esos no existen. Necesitamos presentes. Y sabemos que de pronto todos trabajamos, pero también hay controles parentales, hay formas de ayudar a que la familia no tenga que enfrentar. Y el título es muy fuerte porque quienes generamos sin saberlo, sin quererlo, porque estoy segura que no es nuestra intención, pero sucede, quienes hacemos hijas e hijos adictos somos nosotros los adultos. Ningún niño nace siendo adicto a las pantallas. Y que nos estamos desconectando a la vida y los estamos volviendo invisibles y les estamos dando esto, somos Pues nosotras y nosotros. nosotros los adultos. Entonces, es un llamado, un SOS a nosotros como adultos. Nos sumamos a esta causa para que esta niña y este niño y este joven viva con todas sus capacidades, con todos sus sentimientos, con todas sus emociones, la sepa gestionar y sepa construir felicidad en su vida. Que al final de cuentas, para eso educamos, para la libertad, para ser capaces de discernir, de construir felicidad, para ser capaces de elegir lo mejor. Y terminaría diciendo que cuando voy a esos patios de escuela y pregunto si conocen a alguien que se haga cortes en sus brazos, en sus piernas, en ocasiones más del 90% levantan la mano y puedo ver perfectamente sus cortes en sus brazos, ¿no? Porque evidentemente es una forma de tratar de
que el dolor de conectar. adentro, que es tan grande, les duele un poco menos cuando ellos se provocan esa autolesión. Entonces es un llamado urgente a la Entonces, acción. para que lo entienda, Josefina, el libro va dedicado, o sea, es para el público del libro, son los padres. O sea, es El un, libro va para los padres, pero se ha cuidado mucho la edición, las vale, imágenes, y tengo muchísimos padres de familia que han comprado este libro y que lo leen junto con sus hijos. muy bien. Oye, felicidades, muchísimas gracias. Muchas gracias por Ya esta te oportunidad. seguiremos el trabajo. Seguro, así lo haremos. Un abrazo Sí. fuerte, con todo cariño. Un Hasta abrazo, pronto. Josefina. Gracias. Nos vemos. Adiós.